Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Muy bienvenidos amigos a un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. El día de hoy, junto a ustedes, compartiendo la emisión número 550. Y hoy vamos a hacer un programa especial, especial hablando de salud. Generalmente ustedes se encuentran que tenemos segmentos destinados a salud puntualmente, pero también donde hablamos de economía, hablamos de política, de actualidad en términos generales. El día de hoy vamos a estar hablando de salud y de muchos temas que, tienen mucha relevancia e importancia, de los cuales se le debe prestar atención. No solamente prestar atención por el tema en sí, sino incorporarlos en nuestra vida, para nuestra salud, para nuestro bienestar y también en el otro. Y que muchas veces no hacemos y no generamos conciencia, que eso es importante que podamos hacerlo, que podamos lograrlo. Bueno, una semana realmente que ha sido en el plano internacional muy triste, ¿no? Porque recordemos lo que ocurrió en México con el terremoto, tantas víctimas fatales realmente. Solidarizados nosotros, por supuesto, con nuestros amigos y hermanos de México. Y también lo que ocurrió en el Caribe, en los Estados Unidos, imágenes que nunca pensamos que íbamos a ver, lugares paradisíacos, hermosos, elegidos por aquellos argentinos que tienen la posibilidad de poder viajar y que disfrutan de estos lugares hermosos, y por aquellas personas que allí viven también, ¿no?, que han quedado prácticamente devastados, ¿no? Ver aquellas calles, por ejemplo, de Saint-Tropez, de Miami, de San Martín, totalmente anegadas, destruidas, causa tristeza, pero también saben lo que nos debe causar atención, porque todo eso es cuando la naturaleza habla. La naturaleza nos está diciendo que no estamos haciendo las cosas bien. El ser humano, no los de Centroamérica, los de Norteamérica o los de África, no. Hablamos a nivel mundial. Cuando hablamos del calentamiento global, cuando hablamos de castigar la naturaleza, esto es lo que sucede. Es un llamado de atención. Todavía estamos a tiempo de recuperar nuestra naturaleza, de darle una caricia a nuestra naturaleza. Y desde ese momento, cuando tenés el papelito, el caramelo, y lo tirás en la calle, desde esa pequeña cosa hasta la polución, ciudades que vos ves que están tapadas de polución, son cosas que debemos prestar atención y sabemos que se puede corregir, desde nosotros mismos individualmente hasta desde los entes gubernamentales. Hoy vamos a hablar de salud. Esto tiene mucho que ver también con la salud, pero para ello vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas, no sin antes conocer las vías de comunicación para que puedas contactarte a través de nuestro email proyectofederal@gmail.com. También tenemos la opción de WhatsApp. Vamos a poner el teléfono por favor en pantalla. Allí lo tenemos, el 011 15 6 136 7550. WhatsApp que nos podés enviar siempre que sale el programa, tanto en nuestro estreno como en nuestras repeticiones a lo largo de toda la semana. Ahora sí, vamos a hablar con ellas. Bienvenidas, les voy a decir chicas, un plantel femenino que tenemos en la jornada del día de hoy. Viviana Baranchuk, ¿cómo estás, Viviana? Bien, muy bien. Bienvenida, gracias por gracias. estar. Bueno, vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de obesidad infantil, pero también
los adultos que tenemos que tomar conciencia. Y hablábamos fuera de cámara, ¿no? Yo decía, a mí me gusta hacer pan casero con la máquina, pero bueno, cosas que a veces uno realiza, hace, y que te llevan después, a lo largo del tiempo, en el mediano tiempo, a decir qué pasa que este pantalón no me entra, ¿no? En un ratito vamos a hablar de este tema. Bienvenida, muchas gracias. También la tenemos aquí con nosotros a la doctora Alejandra Batán. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, gracias. Hoy decía yo, ¿no? Hablaba sobre el tema de lo ocurrido con el huracán Irma en Centroamérica, en Miami, el terremoto en México. Pero ¿qué pasa después? Claro. ¿Qué pasa con las enfermedades? ¿Qué pasa después con las víctimas? Las víctimas, ¿qué pasa después con las crisis? Y con los que sobreviven. Y con los que sobreviven. Vamos a hablar de esto, ¿no? Sí, sí. Para reflexionar y para entender muchas cosas. ¿Qué tal? Bienvenida, Graciela Melito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Placer, como siempre, tenerte con nosotros. Con Graciela vamos a estar hablando de los cuidados justamente de la salud en desastres naturales, ¿no? Ligado el tema con Alejandra también al mismo tiempo. Así que vamos a ver estas dos perspectivas que van a ser muy, muy interesantes. Así que gracias por estar. No, al contrario. Decíamos, voy a empezar por vos, ya que estamos, querida Graciela. Desastres naturales. A ver, ocurre el desastre. Pasan los días. Puede suceder que el lugar se pueda limpiar porque algún país tiene mayores accesibilidades a poder dar mejor y más rápida solución a las problemáticas, pero después quedan secuelas que tienen que ver con la salud. No obstante, en lugares del Caribe, qué sé yo, pongamos el ejemplo de Haití, pongamos el ejemplo de Cuba, que es mucho más difícil. ¿Qué pasa el día después, el día posterior a todo eso? Bueno, totalmente. Realmente hay que enfocarlo desde muchos aspectos. Un aspecto que después la doctora va a explayarse tiene que ver con las situaciones del estrés postraumático y los temas de cómo se encara, pero también hay todo un tema desde la prevención y desde el tratamiento posterior que ocurre a nivel concreto de muchas enfermedades. Recién mencionábamos todo lo del huracán Irma y todo lo que pasó en Centroamérica, y no olvidemos que acá nosotros en nuestro país también tenemos grandes inundaciones después de esta tormenta, y tenemos zonas anegadas y tenemos zonas inundadas acá nomás, alrededor nuestro, en el conurbano bonaerense y La Pampa, y los problemas son iguales. Las medidas pueden ser diferentes, como bien decías, de acuerdo a la posibilidad económica que tiene para enfrentarlo cada uno, pero básicamente hay que tener varias precauciones en algunos puntos. Desde el punto de vista sanitario, hay dos grandes enfoques que son, sea cual sea el desastre, que tiene grandes complicaciones, que son la posibilidad del acceso de un agua potable y alimentos, que son las dos grandes fuentes que pueden tener de la contaminación de enfermedades. Vamos a ir avanzando porque hay varias fuentes de contagio. En esos dos puntos, básicamente, los problemas pueden ser diferentes de acuerdo a la región. Mira, ahí estamos viendo esta imagen, ¿no? Sí. A ver, me remite seguramente a algún lugar donde ocurrió algún desastre climatológico determinado. Volvemos a la imagen anterior, si puede ser, director, y no es mucha molestia para usted. Que justamente la gente tiene que salir de sus casas, pero después hay que limpiar esa casa. Hay que limpiar ese lugar donde se generan, qué sé yo, desde enfermedades como el dengue y no sé, tantas otras que vos obviamente y nuestras profesionales conocen, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Mira, hay una gran fuente de contaminación que ocurre en todos los desastres naturales que tiene que ver con los problemas de las napas de agua, donde empieza a haber, ya sea por vibraciones con los terremotos o un desastre como huracanes, ya sea que estén en ciudades donde tenés redes cloacales y redes de agua, las rupturas hacen que se empiece a mezclar de nuevo todo. Y si tenés lugares abiertos de campo, las napas hacen que esas mismas vibraciones y los problemas de las inundaciones también empiecen a mezclarse. Entonces, en los dos casos, por eso te digo, las infraestructuras a veces no nos juegan ni a favor ni en contra, en el sentido de que vos decís, en el campo es peor que en la ciudad. Todo depende del desastre. De hecho, la OMS tiene muy bien catalogado cuál es el grado de incidencia que tienen en las diferentes áreas según el desastre natural que ocurra. Pero básicamente el problema, como bien lo vemos ahí, es ese. Va a haber aguas que van a estar contaminadas mayormente, el lodo, que es un gran reservorio de un montón de bacterias que proliferan, que van a causar todas esas enfermedades que vienen después, que tienen que ver con esa contaminación. Entonces, tenemos que sanear los ambientes
limpiando de todo ese lodo, todo ese barro y todas esas aguas que mayormente están contaminadas. Esas aguas han quedado también mucho tiempo, van a quedar un tiempo en un depósito donde va a estar justamente el caldo de cultivo para también todas estas otras enfermedades aéreas que son dengue, fiebre amarilla. Claro. Porque va a haber esos reservorios que nosotros escuchamos bien en las propagandas, decir, tape las fuentes de agua para que no se contaminen. Bueno, es imposible en un desastre así cubrir eso, así que ese es otro foco. Las enfermedades que se contagian a través de las aguas que se contaminan tienen que ver con un montón de enfermedades de tipo gastrointestinal, donde ahí empezamos a tener en los lugares que son endémicos el cólera. No es nuestra región del país, pero en muchos países sí, porque hay una población que el cólera es más endémico en ciertos lugares, pero hepatitis A es algo muy común. Tipos de diarreas, diferentes tipos de diarreas por diferentes agentes. Todo eso es porque justamente se han contaminado esas aguas. Entonces ahí tenemos uno de los primeros problemas. Otro de los problemas tiene que ver con que después la gente que es refugiada generalmente está en algún lugar y hay un hacinamiento. En el hacinamiento hay otras nuevas transmisiones, que según la época del año, si es época invernal o no, puede haber epidemias y contagios masivos en influenza, es decir, diferentes tipos de gripe. El tema de los roedores que empiezan a circular cuando empieza a bajar el agua, porque cuando tenés el agua es un problema. Claro. Cuando empieza a bajar el agua aparecen otros problemas. ¿Qué cantidad de situaciones, no? Porque vos mencionás a una persona que puede estar enferma o conviviendo con X enfermedad, que es transmisible, y está hacinada, porque lamentablemente no queda otra. Exacto, exacto. Estás hacinado, no te queda otra. Por eso entonces, las intervenciones están en muchos niveles. Todos los protocolos internacionales que hay sobre temas de prevención en desastres naturales empiezan a enfocar esas políticas. De hecho, lo vimos, hay países que están más preparados en esta prevención. Se sabe que todas las zonas del Caribe, Centroamérica, sur de Norteamérica, son áreas donde suele pasar esto y tienen muchos protocolos en cuanto a cómo se va a encarar inmediatamente. Lamentablemente en nuestro país nos pasa también habitualmente y no tenemos tantos protocolos previos a cómo preparar esos lugares, porque tendríamos que tener preparados lugares de recepción de todos los refugiados con unas condiciones donde ese hacinamiento se puede evitar. Todo lo que tenemos que tener en prevención para después potabilizar las fuentes de agua, porque entonces si no tenemos agua potable, porque no podemos confiar ni de las redes ni de los pozos, vamos a tener que tener suministros de aguas confiables. Cuando se puede retomar un suministro de agua de alguna red, no podemos confiar que esa agua sea accesible para la ingesta, ni para el lavado de los alimentos, ni para el lavado de las manos. Entonces hay que potabilizar en forma emergente el agua. Uno de los consejos que se dan habitualmente cuando están las zonas de desastre para que uno rápidamente pueda hacerlo es lo que es la desinfección a través del hipoclorito, o conocido para todo el mundo con lavandina, donde en una proporción de 10 gotas por litro de agua, que es bastante elevado, sí, pero porque generalmente uno hablaba, no sé si se acuerdan hace tiempo allá, que cuando se hablaba de que podía haber algunas contaminaciones de cólera, cuando había alguna posibilidad de contaminaciones de agua, se decía que poner 1 gota o 2 gotas en el lavado de los alimentos por litro de agua era suficiente. Bueno, en caso de desastres naturales, sabiendo que la carga que va a haber de todas las posibles contaminantes es mayor, se aconsejan aproximadamente 10 gotas por litro de agua para lo que es potabilizar aguas, para poder ingerir. Y si es para desinfectar los ambientes, alrededor de 1 o 2 cucharadas soperas por litro, que es mucho más concentrado, para lo que es el lavado de la superficie donde uno va a apoyar un alimento, donde uno va a convivir después ahí cuando empieza a limpiar los ambientes. O sea, es todo un proceso en lo que hay que ser consciente. También es un tema importante lo que son las donaciones que hay en estos casos. Generalmente la buena voluntad de la gente hace que empiecen a buscar alimentos para donar. Y por ejemplo hay un detalle que es el tema de la leche. La leche, uno piensa enseguida que la leche en polvo es fácil de conservar y fácil de poder, o sea, que rinde más para dar una ayuda. Pero si estamos en una zona catástrofe donde el agua no es confiable, es complicada la leche en polvo, porque tendríamos que tener primero una fuente de agua confiable para poder reconstituir esa leche. Entonces, a veces, y eso no es algo que se sepa en forma masiva, por ahí es mucho más rápido y fácil llevar leche envasada y poder llegar con esa leche en un envase seguro para hacer un acceso inmediato. Una vez que uno tiene fuentes de aguas potabilizables, ahí sí puede rendir más eso. Como que todos los alimentos tienen que ser envasados, sellados, todos los alimentos frescos son más complicados. No se puede estar confiando en que uno lava
un alimento, entonces porque si no tenemos la confianza del agua todavía no lo podemos hacer. Y a medida que vamos avanzando en la situación de esta recomposición de la catástrofe, vamos tomando otras medidas. Vamos a pasar a otra parte del estudio. Ahora en un ratito volvemos con vos porque hay mucho más para hablar, Graciela. Alejandra, bueno, ya está ligado el tema, ¿no? Porque el estrés postraumático frente a diferentes situaciones. A ver, si lo relacionamos con catástrofes naturales, obviamente es muy difícil de poder sobrellevar. Si me doy vuelta, salvé mi vida, tal vez perdí la vida de un ser o de varios seres queridos, me doy vuelta y perdí mi casa, no quedó nada. Entonces, ¿cómo enfrentás una situación así frente a una nueva vida que se te presenta en la cual tenés que recomponer absolutamente todo? ¿Cómo se hace? Mira, es muy difícil. Primero quisiera definir un poquito lo que es el estrés postraumático para que quede más claro para el público en general. Es aquella situación traumática que vivencia la persona como amenaza a su integridad física. Puede haber sido protagonista de un desastre natural o ser testigo de, por ejemplo, un secuestro, una violación, un robo violento. Esa persona puede ser que desarrolle a partir de esa vivencia un estrés postraumático. También puede ser en caso de una catástrofe natural como una inundación, un temporal, también una catástrofe tecnológica, como puede haber sido una explosión de una central nuclear, por ejemplo. Claro. Entonces, digamos, esos casos son situaciones, claro, son muy distintas. Claro, yo lo comparé mucho, porque, digamos, estamos hablando de un tema parecido, pero son distintas situaciones. Sí, pero puede desencadenarse tranquilamente ante haber estado ante un evento desastroso natural. Se entiende. Sí. Claro. Bueno, ahora vamos a empezar a analizar puntualmente cada uno de estos. Pero bueno, ¿cómo uno se recupera o cómo puede recuperarse? A ver, yo hago esa especie de risa porque realmente me pongo a pensar y trato de ponerme en el lugar de la gente, de esa gente que le pasó algo, que le genera ese estrés postraumático. Y decís, pero pucha, ¿cómo se hace? Bueno, depende de los recursos de cada persona también, ¿eh? Obviamente que van a tener mayores recursos los que tengan una buena contención familiar y social, obviamente. Un desamparado va a tener menos recursos para hacer frente a esta situación. Pero también tenemos que remarcar que no todo el mundo puede desarrollar un estrés postraumático después de una catástrofe, de un asalto, de un secuestro. No todo el mundo. Tienes que tener predisposición para eso. Ahora, nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿pueden cambiar o pueden variar? ¿Nos puede dar resentimiento a la vida porque nos pasó esto y no puedo volver a recomponerme yo como persona? Por supuesto, pero claro, todo va a depender de los recursos que tenga esa persona. Pero sí, episodios muy traumáticos pueden desarrollar un aislamiento, que bueno, eso ya tiene que ver con la sintomatología propia del estrés postraumático. Puede ser un aislamiento social, que no quiera continuar, a veces se asocia con depresión, que no quiera continuar con su vida, que abuse de drogas, que abuse del alcohol. Bueno, y esto genera dificultades, ¿no? Dificultades que obviamente de relación, obviamente. Las pesadillas, qué sé yo, tantas otras cuestiones que también entre son... los síntomas está eso, el recuerdo permanente del episodio traumático, o sea, ideas, pensamientos, pesadillas, terrores, en los niños terrores, puede ser, irritabilidad, insomnio y conductas evitativas de esa situación. Por ejemplo, si, no sé, presencié una explosión en una estación de servicio, por ahí después no quiera pasar en un lugar donde haya olor a gas o que haya olor a gasoil. Entonces tomo conductas para evitar todo eso. A ver, ¿quiénes lo pueden llegar a sufrir más? ¿El adulto o el pequeño? ¿O por igual? No, por igual, toda edad. Con mayor frecuencia en varones. Pero se da a toda edad, puede ser niños, adultos. Tengo una pregunta, la mujer ante estas situaciones, ¿puede ser que es verdad esto que sea más fuerte frente a estos problemas graves? Sí, puede ser. Que tengan otra fortaleza. Sí, puede ser, pero depende de las características individuales, pero puede ser que sí. Puede ser que tenga mayor resiliencia que el hombre. Bien. A ver, con nuestra querida amiga Viviani vamos a hablar de obesidad infantil, pero también voy a sumarle un poco al tema, porque
Bueno. A ver, es interesante lo que estamos desarrollando. Después vamos a hablar también de obesidad infantil, por supuesto. Pero, a ver, claro, me quedo sin recursos para comer porque viene una catástrofe o pasa algo y tengo que aprender a racionalizar lo poco que me llega de las donaciones porque tengo un grupo familiar o porque estoy en un lugar de poco acceso y en ese lugar hay pocos alimentos y algunos son faltantes. Entonces, ¿cómo se puede armar o cómo debería alguien que organiza el armado para esas personas que están allí o yo en mi casa, lo poco que me quedó, que puedo llegar a consumir, racionalizarlo hasta que venga la ayuda o hasta que se solucione el problema en el lugar? Es una pregunta difícil que te hago. Sí. Sé que es difícil. Bueno, yo estaba pensando mientras me hacías la pregunta que lo fundamental creo que es la hidratación, ¿sí? Y estoy de acuerdo con la doctora, agua potable o el suministro de agua de una fuente verdadera, de que sea potable, me parece básico, ¿sí? Y después con respecto a los alimentos, lo que haya, digamos, lo que nos suministren. Claro, pero por ahí, qué sé yo, te quedaste con una lata de tomate, una lata de arvejas, encontrás, no sé, una lata de atún que tenías ahí y en la casa son 4, ¿no? Hay que convivir hasta que la ayuda llegue. Entonces, no es sencillo, porque también, a ver, pongo un ejemplo muy burdo, ¿no? Desde ya, pero hay que racionalizar para poder sobrevivir, mantenernos, repartir ese alimento hasta que llegue la ayuda o la solución a nuestra problemática. No es sencillo tampoco. No es sencillo. El primer nivel serían los hidratos, los almidones, que es la base energética número 1, ¿sí? Es la que nos da, digamos, la fuerza para nuestras actividades diarias. Entonces el almidón, por ejemplo, los panes, el arroz, los cereales, la polenta, las legumbres, ¿sí? Eso sería el primer nivel, digamos, para racionalizar. Sí. Después, si tenemos, por ejemplo, latas de atún, sabemos que el atún nos aporta proteínas, claro. ¿sí? Entonces, y ácidos grasos. Entonces es importante también racionalizar eso. Y después, lo otro es muy difícil. Por ejemplo, las carnes es muy difícil en una situación de catástrofe el poder conservarlas, ¿no? Y suministrarlas. Entonces yo pondría en primer lugar todo lo que sea almidones y agua. La hidratación primero. Fundamental. Para mí es fundamental. Sí. Alejandra, ¿puede presentarse una explosión de ira en el momento de que tomo conciencia luego de un shock frente a una situación traumática como la que veníamos hablando recién? Sí. O sea, tiene que haber una relación causal con el episodio traumático, ¿no es cierto? Sí. Generalmente el estrés postraumático aparece en los primeros 6 meses después del evento. Igualmente puede aparecer más tarde, pero ya sería de inicio tardío. Y sí, claro, puede ser el comienzo brusco, puede ser una explosión de ira, por ejemplo. O el shock, ¿no? El quedarte o paralizarse. Absolutamente. Exactamente, porque la reacción del cuerpo nuestro es la huida o el ataque. Entonces, claro, o quedás paralizado o estallás en ira. Eso es lo primero que los humanos tenemos, como tienen los animales también, en eso lo compartimos. Generalmente las madres son las que se ponen en estado de alerta frente a los hijos y al resto de la familia, ¿no? Sí, y es importante este punto, porque una vez que se empieza a manifestar el trastorno por estrés, hay que hacer una consulta temprana, porque de eso va a depender el pronóstico también. Tiene mejor pronóstico cuando la detección es temprana, es inmediata. Con el terapeuta, digamos. Claro. Sí, una consulta con psicólogo, psiquiatra. Hoy escuchaba un productor que hacía mención también de las cosas que pasan en nuestro país, las inundaciones en Buenos Aires, La Pampa, que también, bueno, uno con todo esto que viene pasando también es como que no se habló, y fue muy grave lo que pasó estos últimos días con inundaciones. Y en Mar del Plata, en Laguna del Padre, se desbordó de tal manera que inundó campos y campos de productores. Y un productor lloraba, y yo lo escuchaba y me causaba tanta angustia, porque perdía todo, perdía su cosecha y perdía un año de todo. Sí, podía llegar a perder todo, como él decía, voy a tener que vender todo para poder nuevamente empezar. Y lo decía con una angustia que es muy difícil
poder ponerse en el lugar de él, porque realmente te la trasladaba, y lo veías y sentías angustiado. Bueno, hay una frase muy famosa bíblica que dice: cosecharás con el sudor de tu frente. Es esto, o sea, uno nunca, es verdad, uno nunca sabe, o sea, uno nunca tiene pronosticado, digamos, el futuro, ¿sí? Y de su trabajo, si puede alimentarse y vivir de su trabajo. Uno lo hace, después Dios dirá, o sea, esa es la famosa frase. Uno puede cosechar, pero después, ¿qué pasa? ¿No? Es un tema. Depende de las condiciones también. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, chicas. Cuando vuelvan, les voy a dejar una pregunta que cada una la van a analizar o digamos, plantear desde su punto de vista, tanto a Alejandra como aquí a nuestra querida amiga Graciela. ¿Hay alguna forma de ser preventivos frente a una situación determinada? Preventivo me refiero, no sé, tener un botiquín, tener algo armado, saber que si puede suceder en la zona donde yo vivo ciertas características climatológicas o de terremotos o de sismos, tener algo preparado y ser preventivo. Pero esto me lo responden después del corte, ¿puede ser? Bueno, vamos a la pausa, ya venimos.